Hola, ¿qué tal a todos? Estamos hoy en un nuevo capítulo de Hazlo conmigo y hoy estamos con Neus Navarro, que además de ser pues, la psicóloga del equipo de COA, es pues eso, psicóloga sanitaria, valga la redundancia, y además es coach. ¿Hay algo que quieras añadir a esta presentación? Muy buenas, Neus. Buenas, Fito. Pues también formadora, porque me dedico también a la formación de cursos, talleres y bueno, es algo que me apasiona también, la formación. Vale, ¿y formación de qué? Crecimiento personal, inteligencia emocional, mindfulness, meditación, todo de técnicas para regular las emociones, controlar la mente, gestionar estrés, ansiedad. Es muy necesario que sepamos regular las emociones, porque claro, como estamos ahora, no lo sé, quizás es un poco generalista, ¿no? Pero la sociedad, etcétera, nosotros implementamos hábitos. Tú pues también estás en el equipo, aunque ya lo hacías desde hace muchos años. ¿Qué está pasando? Que hay tanta necesidad de regularse emocionalmente, de ansiedad, de todo lo que has dicho. Pues estamos en la sociedad del hacer, ¿no? Y todo tiene que ser hacer, 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 hacer. Y no paramos y percibimos todo como amenaza, como peligro. Sí, tenemos un sistema cerebral, un hardware que está muy anticuado, no ha evolucionado. O sea, todavía está en la época, ¿no?, donde teníamos que buscar cobijo para dormir cada noche, alimentos. Entonces ese hardware está ahora poniéndome tan ansioso como cuando estoy en la fila del supermercado esperando mi turno, ¿sí? Se me activa esa reacción como si tuviera que luchar contra un mamut, ¿sí? Entonces lo que necesitamos son técnicas para regular esas emociones, porque a veces la interpretación que hacemos de los estímulos externos también es exagerada. Claro, ves una alarma o una urgencia donde realmente no lo es. ¿Y qué técnicas que tú conozcas de forma general son las que más pueden funcionar para bajar ese sentimiento de que me va a comer un león, el de lucha o fuga, ¿no? El de pues esa parte del sistema nervioso autónomo, entiendo que hace que las pulsaciones se aceleren, que no pienses con claridad, con el cortisol por las nubes. El corazón acelerado, la respiración superficial, sí. Yo intento enfocarlo en triple enfoque. El conductual, que sería los hábitos que tú dices de alimentación, sueño y ejercicio físico. Se ha demostrado que a través del ejercicio físico se produce la neurogénesis, que es una generación nueva de neuronas a nivel cerebral, o sea que se producen nuevas neuronas en la zona del hipocampo, que es una zona del cerebro donde se sitúa la memoria, la concentración, el rendimiento, las emociones, la ansiedad y la depresión. Entonces, si tú haces ejercicio físico, se crean nuevas neuronas en esta zona cerebral. ¿Qué pasa? Que gestionarás mejor las emociones, disminuirá tu ansiedad, tu depresión. Es muy importante en el cliente, sí, que se establezca este hábito del ejercicio, eso es básico. Segundo, alimentación. Hay alimentos que son prohibidos para la ansiedad, por ejemplo el café, azúcar y sal. La sal a través de los procesados. No puede un paciente con ansiedad, un cliente con ansiedad estar tomando esos alimentos, porque todavía se la activan más. ¿Qué más? El sueño, tener una buena rutina con unas 8 o 7 horas mínimo de sueño, porque también el triptófano hace sus efectos por la noche, necesitamos la melatonina, descansamos, guardamos más aprendizajes, se desarrollan los músculos también a través del sueño. O sea, se desregula el ciclo circadiano y pues todo lo que acabas de decir no funciona. Claro, porque... Por ejemplo, ¿no? Y en alimentación que trabajamos la psiconutrición, ¿no? De hecho, pues cuántas personas hay que cenan, acaban de comer, ¿no? Sienten que no se sacian y necesitan ingerir, pues sobre todo estos productos ultraprocesados, ¿no? Que nos hacen generar, y tú me corregirás, pero no lo sé, seguramente pues dopamina o hormonas que nos hacen sentir bien tapando la raíz del problema. Sí, gratificación inmediata, ¿no? Necesitamos para tapar esa ansiedad, y ahí está el hambre emocional. Y es realmente, ¿se puede solucionar? ¿Es algo que una persona genéticamente va a tender siempre a ello? Claro, siempre va a tender hay personas más predispuestas a ingerir estos alimentos, a ser más ansiosas.
¿Es el tipo de vida? ¿Son las horas? ¿La falta de sueño? ¿Qué? ¿Dónde está? Hay un conjunto de factores. Genéticamente se ha comprobado que sí, que hay un componente genético que se hereda y también te predispone más a la ansiedad. Personas hiperlaxas que tienen hiperlaxitud articular también son 23 veces más propensas a padecer ansiedad que una persona que no es hiperlaxa. También tienen más capacidad de recuperarse, ¿sí? Al trabajar o al hacer ejercicio físico donde se trabaja la flexibilidad, también se recuperan mejor. O sea, hay muchos factores, también el contexto familiar, madre ansiosa, hijos ansiosos. Si tú la educación con unos padres, ¿no? De cuidado, te vas a caer, no te subas, te harás daño, ¿sí? Todo eso condiciona y se queda en el subconsciente guardado. Entonces creces también con esos pensamientos, esos miedos. ¿El concepto sería sobreprotección? O sea, sobreprotección de niños, las personas que han tenido mayor sobreprotección, ¿tendrán más ansiedad a posteriori? Sí, pueden padecer niveles de ansiedad también, porque la padecemos todos, ¿eh? Es un estado emocional que todos sentimos. Es como un miedo, una preocupación al futuro, a la posible amenaza, al posible peligro, pero de aquí a sufrirla, o sea, la puedo sentir o la puedo sufrir. Sufrir es que ya esta ansiedad está impidiéndome realizar una vida con normalidad. O sea, yo ya me condiciono a evitar esa situación, a no hacer algo porque me produce mucho malestar, ¿sí? O sea, ¿cuál es el símil de la ansiedad? ¿Es el miedo que nos hace sobrevivir? Por cómo lo dices, que es natural y humano, pero en su justa medida, ¿no? Sí. El veneno está en la dosis, ¿no? ¿Es eso la ansiedad? Porque incluso también la diferenciamos del estrés. ¿Qué diferencia entre uno y otro? ¿Y la ansiedad? ¿Qué es? ¿Es el miedo que necesitamos en su justa medida? Sí, mira, el estrés sería como la respuesta fisiológica a ese estímulo percibido como peligroso o amenazante, ¿sí? La ansiedad sería la respuesta de mi cuerpo a ese estrés. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Vale, sí. Entonces, yo sufro el estrés, se me acelera el corazón, me preparo, las pupilas se me dilatan, ¿sí? Y después, si mi cuerpo, cómo responde mi cuerpo a esa respuesta de estrés es lo que me puede producir ansiedad, porque allí ya interviene un componente cognitivo. Me va a ir mal, no aprobaré, estaré fatal, no lo conseguiré nunca, no me voy a presentar al examen porque no voy a poder con él, ¿sí? Y esta parte cognitiva que no tiene el estrés es la que diferencia estrés de ansiedad. Las dos son respuestas de huida o de lucha que tiene nuestro cuerpo. Y la parte de sugestionarse, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay una, sí, lo voy a decir así, una persona psicóloga que le tengo mucha estima y en fin, pues que, oye, ¿por qué no decirlo? Me ha ayudado mucho. Y a veces me hablaba sobre también la implementación de hábitos, pues me hablaba que hay personas que fijan el síntoma, que dicen, es decir, tienen pues unos problemas X, ¿no? De raíz, los que sean, pues pueden ser muy personales. Y al final, pues dicen, oye, pues lo voy a centrar todo en, no sé, pues en lo mal que me va a ir un examen sin que ni siquiera haya sucedido, todavía haya pasado esa fecha. O, por ejemplo, en el caso de los hábitos, fijan el síntoma, todos sus problemas giran en torno, oye, pues el peso, ¿cuánto peso? Me voy a obsesionar con esto. Y si no, pues voy a cargar incluso a veces contra una persona si el número baja o no. Y al final es una forma de fijar el síntoma, decía esta persona, de que todos los problemas desembocan en este tipo de medidas, por ejemplo, no lo sé, o en hacer ejercicio de una forma pues más parecida a un drogadicto, a alguien que necesita generar una dopamina, porque claro, dependiendo del enfoque, claro, ¿no? Tú puedes correr porque vas a dormir mejor, porque vas a estar mejor con tu pareja, con tus amigos, cuando cenes, porque subirás escaleras y lo aguantarás bien y luego llegarás a una reunión y no estarás jadeando. Lo puedes hacer por eso, porque te genera sensaciones de placer, de bienestar en el día a día, o lo puedes hacer porque tienes un miedo terrible a engordar y en los dos casos estás corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso, de fijar el síntoma? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿De qué manera se le puede ayudar a una persona que piensa esto?
que se pregunten el para qué, ¿no? Estoy haciendo esta actividad física o este tipo de hábitos en cuanto a la alimentación nuevos que tengo que implementar. O sea, buscar ese objetivo, el para qué lo estás buscando. Si ya te apunta todo a ese físico, a no engordar, a perder 20 kilos, allí tienes que seguir escarbando porque te quedas en la superficie, no estás profundizando. Allí detrás hay algo más, una baja autoestima, una mala relación, unas emociones no gestionadas que están intentando tapar con alimentación o bulimia o anorexia o vigorexia, ¿no? Llevar el extremo, el ejercicio físico. Entonces, vigorexia o anorexia reversa, cuando yo lo estudié en la carrera le llamaban. Perdón. Entonces es como seguir escarbando allí porque para no quedarte en la superficie, sí, hay que buscar la raíz de esa ansiedad. Y son lo que decíamos antes, gratificaciones inmediatas que intento tapar ese malestar que estoy sintiendo. Es como un vacío, ¿no?, que sentimos aquí y lo tapamos con tabaco, drogas, compras, ejercicio físico, dulce, alimentación procesada. ¿Has hablado de la autoestima hace nada? Con todos los años de experiencia, ¿de cuántos años llevas ejerciendo como psicóloga, Neus? Desde el 2005, creo que estamos casi a 20 años, ¿no? 19 años. Pues en tus 19 años de experiencia, Neus, ¿dónde encontramos, o sea, cuál es la raíz más común que suelen tener las personas y que luego van a, pues, a desencadenar en ansiedad, ¿no? O sea, ¿hacia dónde suelen escarbar más? ¿Hay algún sitio común hacia el que los seres humanos acabemos, por lo menos los seres humanos que han sido pacientes tuyos, que vayan hacia un tipo de raíz? Casi todos por gestión emocional. O sea, una falta de gestión emocional, un controlar la emoción o un reaccionar puede provocar esos síntomas de ansiedad. Vale. ¿Y la autoestima qué es? La autoestima es la valoración que haces de ti mismo, ¿sí? El concepto, el cuánto te quieres, el cómo te valoras. Y suelen asociarse también a estados ansiosos, ¿no? Porque busco a través de ese cuerpo perfecto, de ese peso ideal, un amor propio que no lo voy a conseguir, porque consigues ese cuerpo o ese peso ideal y te sigues sintiendo vacío y sin quererte. Entonces ahí luego buscas otro estímulo más. No, me voy a querer cuando consiga, ¿sí? Entonces siempre esto es el ego, es una parte de nuestro subconsciente que nunca tiene bastante, siempre quiere más, y no hay suficiente. Nunca te quieres, a través de cosas externas nunca vas a llenar ese vacío. Porque también, ¿no?, se genera una resistencia, es decir, al final necesitas más dosis, necesitas producir más dopamina, por lo tanto necesitas más ultraprocesados, más compras hasta el momento en el que ni siquiera todas las compras del mundo o toda la comida del mundo ultraprocesada te va a llenar, ¿no? Entonces al final estás cavando de alguna forma tu propio hoyo, no sé si decirlo así. Sí. Y esa búsqueda de la esencia también he encontrado en muchos clientes. O sea, la esencia es como aquello que te hace único y diferente. No hay dos fitos iguales en el mundo, ¿a que no? O sea, tu esencia es única y especial, no hay dos. Entonces esa esencia, cuanto tú desconectas de ella, ¿sí?, la ansiedad también viene a avisarte de que has desconectado de ti, de tu ser, de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Entonces también es una llamada a decir, vuelve a hacer cosas que te llenen de energía, que te hagan sentir bien. A veces con el nacimiento de los hijos o el trabajo, ¿no?, buscamos esta gratificación hasta volviéndonos adictos al trabajo, ¿sí? Entonces ahí esto también puede ser una alarma, decir, esta ansiedad viene a avisarte de que te cuides, de que busques momentos para ti, vuelvas a hacer los hobbies que te llenaban, que te hacían sentir pleno, feliz. Incluso aumentará tu rendimiento en el resto de tareas, ¿no? Que muchas personas creen que, ostras, es que tengo que trabajar tanto que ni siquiera puedo dedicar 2 horas de ejercicio físico a la semana de 168 horas que tiene una semana. Entonces, claro, si no puedes hacer esto... Tenemos un problema, porque eso son excusas. Es que tienes un problema, ¿no? Son excusas.
no puedo porque trabajo, porque no tengo tiempo, porque esta es tu saboteadora, la vocecita esta que tenemos, el diálogo interior, ¿no? Que está ahí saboteando cualquier intento que quieras hacer. Te propones una cosa y está ahí la voz, no vayas, hoy estás cansado, has trabajado mucho, ¿sí? Irás mañana, pero luego llegas a casa y empieza a machacarte, porque no has ido, ya te vale, ¿sí? Entonces es continuo el diálogo ese, y también aprendemos con el triple enfoque que hablábamos antes, trabajamos lo cognitivo, lo conductual a través de hábitos y lo psicológico emocional, esta gestión de emociones que decíamos. Has hablado también del ego y también, no lo sé, pero está de moda, o bueno, no sé si está de moda, o por lo menos va de serie, yo ¿no? lo he escuchado recientemente, no será exceso de ego esto, digo, como lo he escuchado recientemente, está de moda, ¿no? Perdón, si he sonado así, ¿no? No, el ego positivo, ¿no? En diferentes libros y publicaciones dicen, no, hay que tener cierto ego para sobrevivir, un ego positivo que no te daña, claro. ¿Tú crees que esto es así? ¿Crees que el ego solo puede ser nocivo? ¿O es que no entendemos bien el ego? Porque claro, yo creo que una persona que ha estudiado psicología pues puede profundizar más sobre lo que es el ego, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Es una parte del subconsciente que tenemos allí de base y no podemos cambiar, ¿sí? Y en ella se han almacenado todas nuestras experiencias, cómo nos han educado, sobre todo hemos grabado de los 0 a los 7 años todo lo que nos ha pasado, ¿sí? Y eso condiciona nuestra personalidad. El ego, en corrientes espirituales se dice que se compone de dos partes. El ego-idea, que serían las ideas que tú tienes sobre el mundo, cómo tiene que ser una relación de pareja, cómo tiene que funcionar un negocio, cómo tiene que... ¿sí? Y el ego-ideal, que es esta parte que nunca tiene suficiente y que siempre, cuando consigas esto, cuando hagas más deporte, cuando pierdas no sé cuántos kilos, cuando... ¿sí? Esas dos partes están ahí, haciendo su función. Y tenemos que aprender cómo a diferenciar que nosotros no somos esos pensamientos, porque en el fondo son pensamientos. Y si me diferencio de esos pensamientos, el ego no lo voy a poder matar nunca, siempre está allí. Pero el reconocerlo y no identificarme con él, porque luego también hay una cosa que dicen el ego espiritual, ¿no? Yo ya me he trabajado tanto espiritualmente que no tengo ego. Perdona, no, todos lo tenemos. Entonces, es humano tener ego. Sí. Además, fíjate que nacemos, ¿no? Nos empezamos a construir la personalidad. En la adolescencia, ¿qué hacemos? Yo soy así, a mí me gusta esto, estamos allí construyendo un ego diferenciándome de mi familia, ¿no? Yo me tengo que construir como persona y construirme este ego, esta personita que quiero ser. Y luego con los años vas viendo que, ostras, yo identificándome, sintiéndome superior, haciendo estas diferencias, siento malestar. O sea que tenemos como que apartarnos de este ego que hemos creado, o sea que es como Claro. Lo construyo, lo formo, me identifico y luego veo que por ahí no es, ¿sí? Que eso me produce malestar, que eso no me llena, que yo soy, al final te acabas quedando muy solo y tienes que volver a la humildad, al conectar con tu amor, con tu corazón, con tu energía, que es otra cosa. O sea, en el núcleo familiar en el que naces te tienes que diferenciar de alguna forma, porque, no lo sé, pues si mi hermano grita mucho, yo quizás hablaré más bajo de lo normal, y si el mediano, o yo soy el mediano, claro, no soy ni el mayor ni el pequeño, y entonces pues tendré que, en fin, no lo sé, llamar la atención de otra manera. Entonces, claro, lo primero que tendríamos que hacer para estar bien es deshacernos de este ego cultural, que al final es algo cultural que te has forjado para diferenciarte en el seno de tu núcleo familiar. Sí, pero que no nos podremos deshacer nunca porque siempre está allí. Pero lo podemos cambiar. Me desidentifico de él. O sea, yo no me identificaré con estos pensamientos que aparecen, ¿sí? Yo no soy, yo actúo así. Yo no soy perfecta, yo no soy buena persona. Yo a veces actúo portándome bien con los demás, siendo amable, pero también puedo ser una borde y una desagradable, ¿sí? O sea, tenemos la polaridad también. Pero claro, el ego hace que nos identifiquemos con esa parte buena, ¿no? Y que nos salga lo que no está aceptado socialmente, lo que me pueden rechazar los otros. O sea, no te etiquetes, ¿no? No eres vago, no eres perezoso. Estás en un momento de pereza o estás... Actuando con pereza. Sí. O sea, eso es una forma buena, saludable de hablarnos. Incluso cuando no me apetece hacer ejercicio, no se dice soy un vago porque te lo hayan dicho quizás en tu casa, tu hermano, tu padre, tu madre o tú mismo, sino que
en ese momento sientes eso, estás en esa fase, pero quizás mañana no. Y cuando sientas que no lo estás, pues anímate y hazlo, ¿no? Porque, claro, porque después puede haber gente que tenga miedo a dejar de identificarse con lo que siempre le han identificado los otros. De dejar de ser yo porque crea que él es el ego, ¿no? Sí. Ahora lo estoy entendiendo. Porque existe la profecía autocumplida, ¿sí? O el efecto Pigmalión. La profecía autocumplida es, si a ti te tratan como un vago, las personas que más quieres vas a tener que actuar como un vago, ¿sí? O sea, si todo el día te dicen lo vago que eres, lo desastroso que eres, lo perezoso que eres, ¿qué haces? Actúas como tal. Entonces esas etiquetas condicionan. Es como el efecto Pigmalión, es un estudio en el que dos grupos de estudiantes, un grupo fue dado a un profesor y le dijeron al profesor del estudio que ese grupo no funcionaba, que eran muy bajitos a nivel cognitivo, y los trató como bajitos, ¿sí? Pero en cambio no eran de bajo nivel cognitivo, sino que eran de alto nivel cognitivo. En cambio, al grupo con bajo nivel cognitivo les dijeron al profesor que eran muy buenos cognitivamente, QI muy alto, súper inteligentes, y los trataron como superdotados y muy inteligentes. ¿Qué pasó? Que el grupo que fue tratado como superdotados e inteligentes, que no eran los del nivel cognitivo alto, mejoraron su rendimiento. El otro grupo de estudio bajó su rendimiento y sus notas. O sea que depende de cómo te traten, de cómo te miren, ¿no? De la mirada hacia ti, sí, de tus seres queridos. ¿Vas a cumplir con esa expectativa o no? Entonces te tienes que, primero, deshacer o sea, no hacerle caso a tu ego propio, y después incluso enfrentarte a tus progenitores si hay alguna etiqueta, alguna etiqueta con la que no estás de acuerdo, o simplemente con cualquier etiqueta, porque no existen etiquetas, por lo que acabas de decir. Sí. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Hay que hacer esto? ¿No? ¿Qué recomiendas como psicóloga? Sí, yo creo que es un trabajo que tendríamos que hacer todos. Además, esos padres lo hicieron lo mejor que sabían y que podían, ¿eh? También hay que hacer un trabajo de perdón, de no juzgamiento, porque si las personas pudiéramos elegir hacerlo bien o mal, no elegiríamos hacerlo mal. En cada momento eliges hacerlo bien y crees que es lo mejor para esa persona. Es que bien o mal también son etiquetas, eso, ¿no? Judio-cristianas, sí. Y de hecho... condicionadas. Entonces esos padres lo han hecho lo mejor que sabían. Pero también tenemos que trabajar esa parte, ¿no? Esos condicionamientos que llevamos, esas etiquetas que nos han puesto, ¿no? Pues el no creérmela, eran una descripción de mi conducta, vale, pero yo no soy eso, ¿sí? Oye, la concentración, por ejemplo, pues cosas que puede trabajar un psicólogo, ¿no? Una psicóloga, la concentración, la memoria, ¿son importantes para implementar hábitos? Por ejemplo, ¿la concentración es importante para implementar hábitos? Se sabe que la misma vía neuronal de las emociones es la vía de la concentración, la atención y la memoria, ¿sí? O sea, si emocionalmente no estoy bien, no puedo leer un libro con atención, no puedo memorizar algo, no puedo aprender cosas nuevas. Incluso estás mirando una película y acaba y dices, es que no me he enterado de nada, ¿sí? O leyendo un libro, lees 3 páginas y no te acuerdas de lo que has leído. Es porque emocionalmente, si no estoy bien, esa vía neuronal está atascada. Entonces, si quiero implementar hábitos, si quiero hacer cambios, ¿sí? Esa vía de la emoción también la tengo que trabajar, porque si está tocada, el hábito lo puedo intentar instaurar, pero va a aparecer mi saboteador, que va a hacer jugaditas para que no siga entrenando, va a aparecer mi mal hábito que hace que me rellene esa ansiedad con comida o con adicciones, ¿sí? Entonces es importante el trabajo integral para la ansiedad, para... Yo conocí a una persona que decía que, pues, se me quedó grabado, ¿no? Y puede parecer una obviedad incluso, ¿no? Me decía siempre, cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Depende a lo que estés habituado o a lo que quieras habituarte. ¿Estás de acuerdo? O realmente dices, por ejemplo, claro, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de comer mejor que peor, ¿es más fácil hacerlo mal que bien? ¿No? ¿Cuesta exactamente lo mismo? Desde un punto de vista de una psicóloga como tú,
Yo creo que es más fácil hacerlo bien, pues si lo haces mal, luego tienes que volver, rectificar el camino, coger otra vía diferente, ¿no? Es más trabajo todavía, sí, más difícil, más arduo, más frustrante, porque luego no lo has conseguido, porque está el karma también. ¿El karma? ¿Esto qué tiene que ver con...? No. Pues porque si no lo haces bien, por ejemplo, en un trabajo de Pero atención el karma psicológica, ¿no? en el karma se utiliza en psicología o es algo más Espiritual. budista o espiritual. Yo creo que, pero no como un castigo, sino como una energía que te vuelve a ti. O sea, si tú siembras el mal o haces mal, pues acaba, bueno, mal, una poca ética en tu profesión, por ejemplo, o en el trato a los que quieres o en las relaciones, pues eso acaba como volviendo. En el fondo, universo dicen que todos somos uno, ¿no? Entonces esto es como que vuelve a ti. Pero no como castigo, sino que lo que entregas, recibes, ¿no? Bueno, son corrientes más espirituales. Neus, me ha encantado hablar contigo para que pues muchas personas puedan escuchar y bueno, pues puedan aplicarse o entender mejor pues su ansiedad, por ejemplo, y que sea pues el motor de arranque para empezar a cambiar de forma sólida y yendo hacia el lugar indicado. Pero todavía me encanta más en presente que tú seas la psicóloga de Coa Center. Oh, gracias. Porque me encanta hablar contigo hoy y siempre que me hablas sobre algún caso o derivándotelo, porque estamos muy seguros con alguien como tú, que lo sepas. Gracias. ¿Se puede chocar la mano en lo espiritual? Sí, claro. Pues choquémosla. Y el alma. Pues el alma me gusta más. Bueno, gracias.